Bienvenidos al curso virtual de griego antiguo de la cátedra del Dr. Daniel Torres. Mi nombre es Gastón Alejandro Prada y hoy vamos a estar haciendo un análisis de las oraciones de presente en el programa del Perseis Aretusa. Bueno, tenemos el primer ejemplo, ¿sí? Polás, metabolás, jovíos, gemón, lambanei. Lo primero que vamos a hacer es buscar el verbo, ¿sí? Encontramos a lambanei, ¿sí? Del verbo lambano, tercera persona del singular, ¿sí? Vamos a darle el valor de predicado. Vamos a buscar, obviamente, un sujeto nominativo singular. Tenemos bios, ahí dice cualquier cosa. Tenemos bios, que va a depender entonces del verbo lambane. Le vamos a dar el valor de sujeto con su correspondiente artículo, que va a ser el atributo, ¿sí? Que va a depender entonces de este núcleo del sujeto que es bios, y va a tener, entonces, como les decía, el valor de atributo. Luego tenemos esta forma pronominal de primera persona de plural en genitivo, que también va a estar modificando al sujeto, ¿sí? A bios, y va a ser un genitivo posesivo. Pero en este caso lo armamos dependiendo de bios y le vamos a dar el valor de atributo, ¿sí? Luego, lambano es un verbo transitivo que significa arrojar, llevar, llevar consigo si uno quiere. Y entonces lo que vamos a buscar es un objeto directo, acá está, ¿no? En este acusativo plural, ¿sí? Entonces tenemos metabolás, que va a depender del lambane, ¿sí? Le vamos a dar el valor de objeto, con su correspondiente atributo polás, ¿sí? Dependiendo entonces de este núcleo del objeto directo, y va a ser entonces el atributo. Y esto lo vamos a traducir como, uno diría, la vida de nosotros, pero en castellano no hablamos así, sino que decimos nuestra vida, ¿sí? Como un genitivo posesivo, conlleva, si uno quiere darle ese significado a lambane, conlleva muchos cambios, ¿sí? Nuestra vida conlleva muchos cambios. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos timesamenoi garpantes hedontai brotoi, ¿sí? Bueno, buscamos el verbo. Vemos que ahí tenemos hedontai, ¿sí? Del verbo hedomai, verbo también de ponente, es decir, forma medio pasiva con significado activo. Le vamos a poner pred dependiendo de la raíz, ¿sí? Y vamos a buscar entonces un nominativo plural que pueda ser de sujeto a este verbo. Ahí tenemos brotoi, ¿sí? Los mortales. Vamos a dar el valor de sujeto. Y tenemos también pantes, de pas, pasapan, que va a ser el atributo de este sujeto, es decir, todos los mortales. Bien, después tenemos gar, que va a ser simplemente el coordinante, pues, vamos a depender de raíz, con valor de coordinante. Y por último, fíjense que este verbo que significa disfrutar, gozar, va a tener un complemento en participio, ¿sí? Va a tener un complemento participial que, digamos, se va a construir, digamos, en la traducción sería como disfrutar de ser honrado, es decir, todos los mortales gozan o disfrutan de ser honrados o siendo honrados. Fíjense esta forma participial del verbo timao, que hace un aoristo sigmático etímesa, y de ahí sale esta forma timesamenoi, ¿sí? En nominativo plural, como pueden ver, que lo vamos a hacer depender entonces del verbo, del predicado, ¿sí? Como un predicativo, ¿sí? Obligatorio porque es lo que rige el verbo, ¿sí? Un complemento participial. Entonces vamos a traducir todos, pues todos los mortales disfrutan de ser honrados. Bien, vamos al siguiente caso. Tenemos soy pantes mahomes pajarin andres y ferontes. Buscamos el verbo, acá lo encontramos, mahomeza,
de mahomai, ¿sí? Primera persona del plural, también verbo de ponente, es decir, forma medio pasiva con significado activo. Le vamos a poner entonces pred. Entonces el sujeto es desinencial, primera persona del plural, pero fíjense que tenemos un atributo, un modificador de esa primera persona desinencial, es decir, que está lidida, que va a ser pantes. En este caso, no hay manera de ponerle esa categoría, ¿no? Como atributo de un sujeto desinencial. Entonces vamos a tener que hacerlo depender del verbo, ¿sí? Como sujeto. Pero recuerden que este sentido de pantes es atributivo de un nosotros que está, digamos, en su forma desinencial, ¿sí? Es todos nosotros. Bien, y todos nosotros, ¿sí? Luchamos frente a ti o contra a ti, uno diría. Acá tenemos este pronombre de segunda persona en dativo, ¿sí? Que lo vamos a hacer depender del verbo. Ahí, ¿sí? Como un circunstancial, es decir, adverbio. Luego tenemos, fíjense, el participio en plural, ¿sí? Activo, de fero, ferontes, ¿sí? Que significa llevar. Entonces lo vamos a hacer depender del verbo, ¿sí? Vamos a dar esta categoría de predicativo, ¿sí? Llevando, ¿sí? Va a tener un objeto directo, ¿sí? Que va a ser harin en acusativo singular. Entonces le vamos a dar ob, ¿sí? Llevando gracia a los varones o a los hombres. Entonces le vamos a dar el valor de objeto indirecto a andresi, ¿sí? Pero acá la categoría es objeto. Bien, ¿sí? Tenemos objeto directo y objeto indirecto. Entonces, todos nosotros luchamos frente a ti, llevando gracia a los hombres. Ahí tenemos la traducción. Bien, el siguiente tenemos basileu eteton ariston anthropon. Buscamos el verbo, segunda persona del plural. Vamos a ver la categoría de pred, ¿sí? Y bueno, el sujeto también es desinencial, obviamente. Es ustedes o vosotros, como quieran. Y lo que vamos a tener acá va a ser el complemento del verbo, porque este verbo va a regir genitivo. Significa que su objeto no lo construye con el caso acusativo, sino con el caso genitivo, ¿sí? Y acá tenemos el genitivo entonces, que va a ser el genitivo objetivo. Entonces va a ser como si fuese un objeto directo, con su correspondiente atributo, aristón, y el artículo que también va a ser atributo, ¿sí? Dependiendo de anthropon. Y esto entonces lo vamos a traducir como ustedes reinan a los mejores hombres. O sea, si quieren recuperar ese sujeto desinencial sin reponer el ustedes, quizás si lo dicen en español de España, lo pueden reproducir como reináis a los mejores hombres. Bueno, vamos a ir con el último ejemplo. Tenemos una oración bastante larga. Mende, noston, metafresi, faidi magileu, vales, ayudeti, pampan, aminai, neusizo, esi, pires, celis, aidelon, ¿sí? Bueno, buscamos verbos conjugados. Tenemos tanto valesai del verbo valo, que significa arrojar. En este sentido de la voz media lo vamos a tomar con el significado de descartar, ¿sí? Y a su vez tenemos celis del verbo celo, que significa querer, desear. Y entonces que van a estar al mismo nivel sintáctico, coordinados por el de que tenemos aquí, ¿sí? Junto, está pegado con un circunstancial de negación, pero bueno, este UD es el que vamos a hacer depender de root, ¿sí? Le vamos a poner entonces la función de coordinante. Y como les decía, entonces, a partir de este coordinante van a depender tanto
Valesai, segunda persona del singular, como les decía. Vamos a poner pred coordinado, ¿sí? Y también entonces Thelis, también segunda persona del singular, en este caso de la voz activa. Y también le vamos a dar el valor de predicado coordinado. Bien, entonces buscamos el sujeto y como vemos obviamente es desidencial, no tenemos el pronombre. Pero lo que tenemos aquí, como pueden ver, es un vocativo de Faidi Magileu, ¿sí? Ahí lo que hay es una epsilon elidida del vocativo de Faidimos on, que significa luminoso, pero aplicado a una persona se le puede dar el valor de ilustre, ¿sí? Entonces, ilustre Aquiles, descartas. Ahora bien, este vocativo entonces lo vamos a hacer depender directamente de root como un componente extra oracional, perdón. Entonces vamos a dar el valor ahí ahí está, esa es la categoría utilizada. Y a su vez, entonces, de este agileo como núcleo del vocativo, va a depender el adjetivo, que le vamos a dar el valor, de atributo. Bien, luego también tenemos entonces unos circunstanciales de afirmación que van a depender del primer verbo, ¿sí? De valesai, como por ejemplo de, por cierto, ¿sí? Y a su vez también men. Fíjense que este men lo podemos asociar con el de que tenemos acá unido a circunstancia de negación, que era el coordinante principal, ¿no? Men, ud, ¿sí? El men de, por un lado esto, por un lado lo otro. Sin embargo, en este caso, no podemos hacer esa dependencia de un verbo al otro porque, bueno, es el coordinante principal. El ud me refiero, ¿no? Que está uniendo los dos niveles sintácticos el mismo nivel sintáctico de los dos verbos, perdón. Bien, perdón, está dando es difícil pensar y hacer esto a la vez. No puedo hacer dos cosas a la vez. Bueno, también tenemos un ge, ¿sí? Que vamos a dar el valor de un circunstancial de modo porque es un al menos, ¿sí? También adverbio, dependiendo de este verbo. Bien, entonces bueno, y lo que va a demandar entonces este verbo, descartar, que es transitivo, es un objeto directo que lo tenemos acá con nostos, ¿no? De nostos, que significa regreso. Que va a ser entonces el objeto directo de valesai, ¿sí? Vamos a ver entonces el objeto, ¿sí? Y ahí tenemos la primera frase que sería, por un lado, por cierto, ilustre Aquiles, descartas al menos, y nos falta esto que es un pu, ¿sí? Fácil de identificar, la preposición y un dativo, ¿sí? Recuerden que primero tenemos que hacer depender la preposición, ¿sí? Del verbo y luego el núcleo del término, ¿sí? Entonces en este caso le vamos a poner AUXP y a partir de este coordinante va a depender el núcleo de este pu, ¿sí? Que es fresi, que viene de fren, adverbio. Viene de fren, ¿sí? Que significa pecho, por extensión corazón, y si lo seguimos extendiendo uno podría decir ánimo, y si lo seguimos extendiendo uno podría decir mente. Fíjense que está en plural, pero lo vamos a traducir por singular, ¿sí? Es decir, en la mente. Entonces, nuevamente les decía, por un lado, por cierto, ilustre Aquiles, descartas, al menos en la mente, el regreso, al menos en tu mente si quieren reponer el posesivo. Bien, ahí tenemos la primera parte de la oración, ¿sí? Vamos a la segunda, ¿sí? Que está, digamos, dependiendo de este verbo thelis, ¿sí? Que les decía viene del verbo celo, desear, querer, es un verbo modal y por lo tanto va a demandar un infinitivo, ¿sí? Uno quiere hacer tal cosa, ¿sí? En este caso encontramos el infinitivo, aminai, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo depender como un objeto directamente de este verbo modal, ¿sí? Entonces va a ser un infinitivo objetivo. Eso lo voy a poner en papel. Acá tenemos simplemente objeto, pero también es de alguna manera un objeto directo, ¿no? Y a su vez, este infinitivo objetivo
va a tener también un objeto directo. Entonces vamos a buscar un acusativo. Y lo encontramos aquí, ¿sí? Tenemos peer eidolon, ¿sí? Entonces tenemos este objeto dependiente, que va a ser el núcleo del objeto. Le vamos a poner objeto. Y a su vez, de este peer, que significa fuego, to peer es un neutro, ¿sí? Por eso nominativo y acusativo son iguales. Y acá tenemos este adjetivo, ¿sí? Que significa destructor. Entonces va a ser el fuego destructor. Como les decía, eidolon va a depender de peer. Le vamos a poner entonces atributo. Una cosa que no les dije es que este verbo infinitivo, amina, que significa rechazar, se va a construir con un objeto en acusativo y a su vez va a tener un complemento en dativo. ¿Por qué? Porque esto es descartar algo o alguien de alguien o algo, ¿sí? Y ese de, que uno esperaría se construya con genitivo, este verbo va a tener la particularidad de construirlo con el caso dativo, ¿sí? Y acá tenemos el dativo, ¿sí? En plural. Como pueden identificar, las rápidas naves, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es hacerlo también depender de dativo régimen, este complemento del verbo. Le vamos a poner objeto, ¿sí? Dependiendo, como les decía, también de aminai, ¿sí? Y a su vez, rápidas, el adjetivo, va a depender como un atributo de este núcleo del complemento. Vamos a poner a esto en op también, ¿sí? Pues un complemento de alguna manera, régimen del verbo. Bueno, y ahí lo que tenemos, lo que nos falta son este tipampan, ¿no? Por separado, esto de alguna manera es un adverbio, ¿sí? Que podremos hacerlo depender de Celici, que sería conjuntamente, a la vez, pero que en realidad, vamos a poner adverbio, todo esto es una frase armada, ¿sí? Ude tipampan, ¿sí? Fíjense que también ti, que vamos a hacer depender directamente de circunstancia de negación con el coordinante, ¿sí? Es este pronombre indefinido, tis, ti, sí que significa algo, en este caso en acusativo, singular. Lo vamos a denominar en el papel, acá le ponemos adverbio, pero va a ser un acusativo de relación, ¿sí? En algo, en cuanto a algo. Pero cuando el ti en general está con una negación, ¿sí? Uno diría no en algo, es decir, en nada, ¿sí? Y junto con este pampan, normalmente esta frase, ya esta construcción se traduce como para nada, ¿sí? Eh, bien, entonces creo que ahí tenemos todo armado, creo que no me falta nada, y entonces tenemos, por un lado, por cierto, ilustre Aquiles, descartas al menos en la mente el regreso. Y por el otro, para nada deseas apartar el fuego destructor de las rápidas naves. Bueno, ahí tenemos entonces esta última oración. Esto ha sido todo. Hemos trabajado con las oraciones de presente, la sintaxis en el Perseis Aretusa, y todo esto en el marco del curso virtual de griego antiguo de la cátedra del doctor Daniel Torres. Mi nombre es Gastón Alejandro Prada y espero verlos en otro video.